Esto es Nos pasan cosas, el podcast de tu terapia, un espacio para hablar de lo que nos pasa sin filtros, dentro de una red de más de 500 psicólogos que acompañan procesos. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva temporada de Nos pasan cosas, un podcast de tu terapia. Y ahora en febrero vamos a empezar a hablar del tema del amor y el desamor, que creo que nos toca a todos, estemos solteros, estemos en pareja, estemos por dejar estar en pareja. Pero precisamente hoy vamos a hablar de un momento que tal vez todos hemos atravesado o estamos atravesando, y es el momento de la ruptura amorosa. Tocamos este tema porque es una de las consultas más grandes que hay en tu terapia, es uno de los sufrimientos humanos más grandes y con más historia de la humanidad realmente. Y entendemos que se puede sentir como una muerte en vida, sobre todo cuando atravesamos esa primera ruptura. Pero tal vez, Caro, vamos a empezar hablando un poco antes de esa ruptura, Sí, ¿no? tal cual. A veces cuando se está por dar la ruptura, uno como que lo siente, ¿viste? Lo sentís en el pensamiento, a veces lo podés sentir con un ataque de pánico, con ansiedad, hasta incluso enfermarte, digo, una gripe, ¿no? Pero sobre todo ese pensamiento de que hay algo ahí que uno no se halla, que hay algo que no es por ahí. Sí, y a veces es más lento y a veces es más abrupto, ¿no? Como que de un momento para el otro parece que algo cambia, y ahí empieza la neurosis, ¿no? De ¿qué hago? Claro, ¿No? claro, como que no es tan fácil separarse de algo que forma parte de la vida de uno mismo, ¿no? En este caso es una persona, otra persona, pero pasó a ser parte de la vida de uno. Entonces, realmente no es una decisión fácil. No, y no es fácil para nadie, no es fácil para el adolescente que es su primer amor, no Sí. es fácil para la persona casada, no es fácil para, no sé, cualquier persona en cualquier situación. Creo que darte cuenta de que algo cambió, de que esta es la persona para mí o no, entrar en esa neurosis del pensamiento, es sinónimo de sufrimiento. Sí, sí, y convencerte, ¿no? Pasar por esos momentos en que te convences de que no y empezás a ignorar lo que sabés que es ignorable. Y bueno, es un momento que no hay tips, no hay forma de pasar por alto el momento en sí. Estamos hablando de la previa, pero el momento en que esa ruptura está frente a nosotros y surge, es un dolor inevitable de atravesar. Sí, y que a veces pesa mucho, como te decía, tal vez las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, hay un hijo de por medio o tal vez vivís con la persona, bueno, todo eso también a veces lo hace más complicado porque hay un montón de responsabilidades y de cuestiones que todo se vuelve como un peso, pero algo inconsciente, algo instintivo, obviamente llama con mucha fuerza porque lo que se viene y lo que implica, y acá es bueno lo positivo y lo negativo, se viene una gran transformación de vida. Sí, o sea, transformarse sin duda si uno se enfrenta y se anima a encarar esa ruptura, ¿no? Que es difícil en el momento verlo como algo positivo, realmente. Es Eso imposible capaz prácticamente, es sí. imposible. Uno lo va a poder de repente ver más adelante. Me imagino que alguien puede estar escuchando ahora y sentirse como en la previa. Sabemos que es un momento súper difícil porque sentís que te hace sentido lo que estás escuchando ahora de repente y no querés que te haga sentido. Y me gusta pensar que es cuestión del corazón, ¿no? Porque hoy en día tendemos a querer controlar todo y que todo calce en los papeles perfectos con la edad que tenemos, las circunstancias y demás. Y tal vez en los papeles la persona puede ser ideal o tal vez no haya hecho nada y no sabemos si el otro está en la misma que nosotros o está en otra, pero acá hay una cuestión del afecto y del sentimiento, de la intuición, de algo más profundo. Entonces, no se trata de, uy, bueno, no, pero en los papeles todo es perfecto, o venimos tantos años, construimos esto. Hay algo más. Sí, sí, algo que empiezas a hacer ruido y me parece que ahí seguramente lo que empieza a hacer ruido es lo que en un momento sentiste como propio, empieza a ser más ajeno que tuyo. Y tiene que ver con la otra persona, con lo que vos de repente ya no congeniás, ya no te engancha e incluso te desenamora.
Realmente creo que sí, que es de los dolores más fuertes, digo, que por lo menos que yo viví, digo, lo puedo reconocer y creo que eso también me lleva como a poder ponerlo en palabras hoy acá, ¿no? Qué importante eso de poder ponerlo en palabras, ¿no? Sí. Para un duelo cualquiera sea, me parece que es parte de esa transformación, ¿no? Sí. Darle forma a eso que es muy como una ola inconsciente de emociones que en principio no la podemos parar con nada, ¿no? No, y aparte, me gusta llamarle como duelo viviente, ¿no? Porque la persona sigue ahí. O sea, eso es de las cosas más difíciles. Sigue en sus redes, sigue su número de WhatsApp, que no sabes si borrarlo, si bloquearlo, ¿no? Para ver cómo enfrentás ese vacío con el que no te queda otra que enfrentarlo. Sí, y como cualquier gran decisión de nuestra vida, vuelvo a esto del corazón, ¿no? De escuchar el corazón me parece importante, porque no hay garantía de nada cuando ingresamos en el amor y en estos momentos de que estamos por salir de esta pareja, de este amor, tampoco hay garantía de nada, ¿no? Porque uno muchas veces tiende a querer agarrarse de la siguiente otra cosa. Y eso lo vemos en el consultorio, que es un gran problema, ¿no? Sí, sí. Cambiar una cara por otra para no atravesar ese duelo, para no estar solo con lo que implica. Sí, tolerar ese vacío que muchas veces se siente como en la mitad del pecho. Sí. Tolerar el vacío para poder encontrarse con lo que estaba entre la otra persona y vos. Y empezar a ver que lo que sentías como tuyo era del otro, no era tuyo. Por ejemplo, cosas, una serie que miraban juntos, ¿viste? Que de repente ya está, esa serie pasó a tener otro lugar, de repente hasta te das cuenta que preferís mirar otro tipo de series o te das cuenta que más que la cena te gusta más el café de la mañana, pero hacían la cena porque eran juntos y ahí te vas como encontrando, ¿no? O sea, probablemente eso que te duela y se va a empezar a transformar sea lo que te acerque a vos como individuo único, ¿no? Sin el otro. Eso me parece que ya empiezas a ver cierta luz ahí, Sí, ¿no? me fui más para adelante. No, está bien, pero es un farol, o sea, es un farol que hay que ir teniendo, porque yo lo que veo muchas veces que genera aún más sufrimiento es no tener ese farol y quedarte con lo que había antes, intentar que nada cambie. Claro. Y eso es peligroso, porque intentamos tener la misma vida que teníamos, pero ahora con ese vacío, sin esa persona. Entonces es realmente imposible. Vamos a querer o suplantar esa persona por otra, como decíamos, o de alguna manera obtener ese mismo amor de otros lugares, ¿no? Y que nada cambie. Y eso nos puede generar un estancamiento, un resentimiento, ¿no? Todo tipo de problemas de salud mental. Y acá es interesante porque uno de los capítulos que más escucha la gente de Nos Pasan Cosas es cómo dejar de pensar en una persona. Mira. Y eso nos habla de que hay un vacío justamente que no para de llenarse con el otro constantemente, ¿no? Todo el otro aparece en nuestra fantasía todo el tiempo por más que ya no esté. Y eso es una obsesión, eso es mucha ansiedad, se traduce en mucho sufrimiento. Entonces, acá estamos justamente indicando dónde está el farol para que esto no suceda. Claro, claro. O sea, es algo, me parece, que de lo que hay que agarrarse con mucha fuerza y que va a implicar un esfuerzo psíquico, emocional, de volver a uno mismo, ¿no? Y duelar lo que ya no forma parte de uno mismo. Y en ese tránsito te vas a enojar, te vas a enojar mucho con el otro capaz, te vas a enojar mucho contigo, vas a pensar que te equivocaste, que hiciste todo mal, y eso es parte de lo que es un duelo genéricamente. Y una de las cosas que sucede cuando nos deprimimos, cuando entramos en un duelo, en un momento de mucha introspección fuerte, es que la depresión tiende a comerse lo nuevo. Todo lo nuevo se lo traga. No hay lugar para lo nuevo. Entonces, como decís vos, va a requerir una conciencia de esto, de que obviamente un día va a ser más jorobado que otro, y aceptar eso. Y si nos animamos a cambiar de ambiente, a cambiar de algo de la rutina, a probar algo distinto,
eso es muy saludable, me parece. Sí. Y a ver, que es re difícil, vamos a repetirlo porque digo, sabemos que cada uno tiene sus tiempos, ¿no? A veces podemos creer o vemos al otro, ¿no? Que como que reavanzó, ¿no? Creemos que el otro ya... Nos comparamos. Nos comparamos, exacto. Nos comparamos en este caso con el ex o la ex sería. Sí. ¿No? Sí, imagínate que ves que ya está saliendo con otra persona, Claro. fotito en redes sociales, contenta. Bueno. Y eso te Eso aniquila. te aniquila. Pero porque te estás comparando. Exacto. ¿No? Cuando en realidad no tenés ni idea qué pasó con esa persona o si no estás llenando el vacío, que es lo que vos estás evitando hacer y en definitiva eso es más sano. Y creo que es importante que de repente, no sé, si de repente escuchás esto y decís, che, yo no puedo con esto, ¿no? Como que es muy capaz, puede parecer ideal lo que estamos planteando, quiere decir que de repente precisás ayuda. 100%. ¿No? Y bueno, ir a terapia, Por hablar supuesto. obviamente con amigos, conocidos, familia. Sí, y salir de esa comparación, que es una ilusión, es una ficción que nos agarramos justamente un poco a veces para castigarnos, porque tenemos todos esto de esta pulsión de muerte que a veces habla Freud, ¿no? De que tendemos a veces a castigarnos a nosotros mismos como para seguir en ese lugar, para sentir. Entonces, si necesitamos ayuda y no olvidarnos que de esos vacíos justamente surge lo nuevo. Y poder sostenerlo, que enseguida querer taparlo con algo, a la larga va a ayudar a ese duelo, a que pase ese proceso natural que necesita el duelo, necesita espacio y tiempo. Total, y claro, no sé, me parece que a veces puede pasar que capaz a tus amigos los tenés resaturados porque ya no te quieren escuchar más, que seguís llorando, ¿no? Por tu ex. Pero siempre está ese que aguanta, ¿no? Siempre está el que aguanta. Pero de repente, bueno, nada, camino profesional, como de repente uno puede decir, no, pero no puedo ir a terapia por esto, ¿no? En realidad es de los motivos, como vos decías, ¿no? Más solicitados, que es, y el capítulo más escuchado, no pensar en otra persona. Que también, digo, capaz es esto de que evitamos hacer algo porque nos queremos sentir mejor y de repente no vemos que eso que estamos pensando es lo que nos puede llevar a sentirnos mejor. Entonces, ¿por qué seguís pensando tanto en esa persona? Totalmente, ¿no? Entrar como siempre decimos en lo profundo, en el símbolo. Bueno, ¿qué representaba? ¿Por qué aparece tanto? ¿Qué es lo que me daba esa persona a mí que hoy no estoy pudiendo recuperar? Tal vez era una mirada, tal vez era un reconocimiento, tal vez era decirte que todo va a estar bien. Bueno, aceptar la realidad de que hoy vamos a tener que primero tal vez buscar en otros lugares ese amor propio, esa mirada, ese reconocimiento. Y después de a poco ir integrándolo, ¿no? Porque a veces esta intensidad con que se ven las relaciones hoy, ¿no? Que empiezan con toda, terminan horrible, y violencia, y ansiedad, y estrés, reflejan esas faltas interiores que todos llevamos y cómo estamos lidiando con esas faltas, ¿no? Que muchas veces son de lugares muy inconscientes, muy reactivos, de haber visto relaciones muy problemáticas, tal vez en otros tiempos. Sí, de nuestras propias referencias de lo que es un vínculo amoroso, ¿no? Esto de cómo nos aman, ¿no? Qué referencia tenemos a recibir amor y qué referencia tenemos de cómo amar a otros. Por eso también cada pareja y cada ruptura es única. Nadie va a tener la respuesta de cómo hacerlo y tampoco hay forma de zafar si vos, como decías, entrás en el amor, te entregás al amor. Sabés que eso se puede romper en algún momento, la idea no es estarlo pensando todo el tiempo, pero no hay forma de que si se rompe no vayas a sufrir. A veces, ojo, está la persona que es la que se libera y no lo sufre, ¿no? Pero bueno, ese lo tiene encaminado de alguna manera. Sí, y creo que todos necesitamos un poco tirar abajo esa película de Disney que tenemos de la pareja perfecta que empieza y nunca termina, ¿no? Como ese ideal que tenemos fantástico de que, bueno, todo bello, todo inmaculado. Y como decías, en el amor se entra sabiendo que algo se va a perder, ¿no? O sea, vas a perder algo. Entonces hay siempre un riesgo, hay siempre, las faltas nuestras van a seguir ahí, por más que el otro nos esté acompañando en esas faltas, en esa soledad. Y ser conscientes de eso en este camino puede ser que termine en una ruptura.
Y no quiere decir que esté mal, esté bien, de que esa relación funcionó, no funcionó, ¿no? Porque tendemos a juzgar y a categorizar. Somos los primeros, ¿no? Como, Sí. mirá, rompió, bueno, terminó, perdió, ¿no? Como él Claro. perdió, el otro ganó, que Sí. todavía está. Y capaz que el otro todos los días se acuesta pensando en cómo hago para cambiar mi vida. O sea, no sabemos qué está pasando con los demás. Totalmente, y creo que lo más difícil de la ruptura, como en el proceso, es poder pasar del enojo y de todo lo que, ¿no?, comparamos con el otro, o lo que el otro hizo mal, o lo que tendría que haber cambiado, a poder agradecer, y esto creo que es lo más difícil, y quedarte con lo que el otro te aportó. Dificilísimo. Es recontra difícil, pero se siente tan bien cuando uno llega a ese momento. Sí, porque por algo se juntaron esas personas, hubo cierto amor, ¿no? Entonces, eso con el tiempo, me parece que siempre está el Sí. factor tiempo, va quedando de a poco, ¿no? Como cualquier pérdida, de a poco tenemos esa capacidad nosotros de darle un sentido a esa pérdida, de incorporar ese amor y ese recuerdo y quedarnos con eso. Me parece importante. Y que eso se acople a nuestra identidad, que en definitiva en ese momento de la ruptura es inevitable que quede dolida, que quede lastimada, porque nuestra identidad de alguna manera también dependía de ese otro que estaba a nuestro lado. Sí, 100% me parece, y como decíamos, siempre es válido que nos acompañen en este proceso de ruptura y entender que no hay bien o mal, no hay un duelo que tenga que suceder en tanto tiempo, ¿no? Querer apurarlo usualmente es peor, querer salir de ahí rápido genera más sufrimiento. Eso es peor. Lo que sí es importante que no hay un tiempo que decís ahora. Si pasan 10 años, voy a ser extremista, y seguís sintiendo exactamente lo mismo, de repente hay algo ahí para trabajar en uno mismo que es necesario para que eso se vuelva a vivir con otra persona, en todo caso, o no, o con uno mismo, pero transformado. Sí, que yo he leído, ¿no?, de casos de personas que se quedan con un odio, con un resentimiento de esa ruptura muchos años después, y que obviamente ese odio te come por dentro. El enojo es como así tomarse el veneno uno mismo, ¿no? Y eso empieza a empapar tu vida, y por supuesto que tu identidad se transforma con eso. Entonces hay que poder pedir ayuda cuando vemos que eso está afectando nuestra vida. Y probablemente repitas en todos los vínculos, o en la mayoría, la misma situación, y quedes como en ese lugar de siempre pasa lo mismo. La gente, ¿no?, las personas, y el generalizar. Sí, eso me gusta mucho porque es no olvidarse esa luz al final del camino, que es que ese duelo va a generar una transformación en ti si podés soportarlo, si podés transitarlo. Y esa transformación te prepara para una nueva vida y una nueva pareja que va a venir desde otro lugar, desde otra manera, porque vos ya no sos la misma persona. Claro, vos ¿entendés? estás de otra manera. Entonces, eso me parece como una buena luz para no olvidarse de que, bueno, vos te vas a ir preparando en este sufrimiento, en este dolor, para una nueva vida, en principio solo, pero luego una nueva relación futura. Sí, porque la idea es poder uno aprender. Hay algo que está bueno, ¿no?, y que es muy difícil tener en cuenta en la ruptura, que es que vos también estuviste en ese vínculo. O sea, vos también lo elegiste. Es re doloroso con uno mismo, porque de repente uno dice, ¿cómo yo, ¿no?, estuve en esa situación o lo que fuera? Y bueno, poder aceptar que de repente vos en ese momento precisabas esa situación o precisabas ese tipo de ruptura. Ninguna es cancelable, obviamente, mientras que no haya heridos, ¿no? Pero poder eso después, con el tiempo, transformarlo, aceptarlo, integrarlo, es lo que va a permitir que acoples tu nueva identidad para también generar nuevos vínculos y transmitir cosas distintas, y también entender qué es lo que querés, qué es lo que vos buscás en una pareja. Que puede, en el primer amor, de repente no tenés ni idea qué buscás, ¿no?, en una relación de pareja. Me encanta ya ir cerrando con esto, Caro, de que acabas de decir, que es clave, ¿no? Porque
bajo la dependencia, bajo ese pegote con el otro, muchas veces no sabemos qué queremos. Claro. Entonces esta puede ser una oportunidad justamente para descubrir ese deseo, ¿no? Y empezar a darnos cuenta, entrar en una época de, bueno, ¿qué quiero yo realmente? Y empezar a elegir desde un lugar más libre, más consciente. Y no me parece casual de que estemos hablando de desamor, ¿no? En este mes de San Valentín, Sí, de que sí. culturalmente los datos, las cifras, nos dicen que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, ¿no? Entonces, por algo sucede esto. Creo que hay que seguir hablando y hay que seguir comprendiendo y naturalizando muchas cosas con la ruptura, con lo que hoy llamamos muchas veces fracaso, que no es tal, ¿no? Y empezar a verlo justamente como parte de nuestra transformación, crecimiento, y obviamente todo lo que tiene para enseñarnos el amor. El ¿no? amor y las formas diferentes y diversas de vincularse con las personas, de recibir amor y de dar, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, Caro, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.